Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, jueves 8 de agosto. Vamos a meditar un poquito la primera lectura, Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías dice que nosotros los seres humanos, la palabra de Dios debemos guardarla en la mente y en el corazón. No debemos hacer como los pelados en Venezuela, nos entra por un oído y nos sale por el otro. No es la manera de guardar la palabra de Dios. Me da risa cómo la gente va a la misa emocionada y escucha la misa, y cuando llega a la casa y le preguntan ¿y cómo le fue? Bien. ¿Y cómo estuvo la misa? Bonita. El padre que predicó tiene un carisma. Guara, ese padre que predicaba bien bonito, excelente. Y usted le pregunta, a ver, ¿y de qué hablaba el evangelio? Es más, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el evangelio de hoy? A ver, echen cabeza sin retroceder el video, sin nada, sin retroceder la misa, sin nada, sin ver el pan diario, sin nada. ¿Cuál era el evangelio? Y yo le aseguro que muchos de ustedes que están ahí sentados o acostados o como quiera que estén viendo la misa, no se acuerdan. El evangelio es Mateo 16, 13, evangelio de hoy. Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. ¿Se acuerdan del versículo 16 y 18? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ay, sí, Padre, ya me acordé. Jesús lo explica con estas parábolas, con estas palabras. La semilla que cae a lo largo del camino, vienen las aves y se comen la semilla. Son aquellos que escuchan la palabra y llega el diablo y chupulún, se la roba. ¿Y cuántos robados por el diablo escuchan la misa? ¿Y cuántas personas van a la iglesia? Qué bonito habló el padre y aplaudimos, hicimos una oración por la familia y el padre cantó cumpleaños y aquella misa fue espectacular. Hicimos oración, se sanaron las personas. ¿De qué hablaba el evangelio? Ay, es que yo no me acuerdo. ¿De qué hablaba la primera lectura? Ay, es que yo no me acuerdo. Y así estamos. El diablo nos está robando la semilla, la palabra de Dios, y nosotros nos la dejamos robar de ese lambucio que es un chamuco, el mandingas, el que te conté, nos la quita. Como león rugiente, dice Pedro, ronda buscando a quien devorar, y es que nosotros nos dejamos robar la palabra de Dios. Nos la quita el demonio y nosotros ni pendiente, perro caliente. No nos damos cuenta. Y hoy la Biblia dice que la palabra es para colocarla en la mente, en el corazón y en la vida de cada cristiano. No es para que te la dejes robar por el diablo. Mire, y aquí les doy un consejo a los padres, un regalo a los padres. Consejo para los padres. ¿Cómo hacen los padres para que sus hijos aprendan la palabra? Cuando yo era niño, me iba a la misa con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas en el carro. Y llegábamos a la iglesia y escuchábamos toda la misa. Y nos veníamos a la casa. Y en el camino mi papá decía, a ver María Esperanza, la hermana mayor, ¿de qué habló el padre en la misa? Y en ese momento yo empezaba a comerme las uñas, a llenarme de nervios porque ni me acordaba. A ver, Consuelo, Mariana Consuelo, ¿de qué habló el padre en la misa? Y mis hermanas, bien atentas y bien inteligentes, decían todo. A ver, Aura María, ¿de qué habló el padre en la misa? A ver, Marcos. Y yo ni sabía. Yo le decía, pero es que ya mis hermanas, diga, decía mi papá, ¿de qué habló el padre en la misa? Miren, el domingo siguiente yo era el que estaba más atento. El domingo siguiente yo tenía las orejas bien paradotas para ver qué decía el padre.
Y cuando mi papá me preguntara, poder darle una respuesta, porque mi papá era de las personas que nos preguntaba después de ir a la misa, es maestro, nos hacía un examen. Tu hijo va a la misa, tu hija va a la misa y usted no le pregunta de qué habló el padre. ¿Cómo va a guardar la palabra aquí en la mente y en el corazón? ¿Cómo la va a guardar? Si usted se queda dormido, mi hijo, en la misa. Si usted, mamá, se queda roncando en la misa. Si usted, doña, es la primera distraída y mire cómo viene don fulana, y mire cómo viene sutana, y mire el corte de cabello de aquella, y mire la sandalia, y mire la cartera, y es la primera chismosa que anda viendo a quién criticar y no anda pendiente de la iglesia. Si usted es el primero que va a la iglesia y se tira a dormir y ahí su hijo lo ve durmiendo y se le acuesta al otro lado y ahí anda hasta roncando en plena misa y anda distraído. ¿Cómo van a sus hijos a aprender la palabra de Dios si usted no le presta atención y no le da la importancia a la palabra de Dios? Si usted no cree que la Biblia es importante, ¿cómo sus hijos van a creer que la palabra es importante, que el mensaje es importante, si usted no le da el debido respeto, si usted no le da la debida importancia, si usted no coloca la palabra de Dios por encima de todo? ¿Cómo lo van a entender? Hoy la Biblia dice que la palabra de Dios debe colocarse en la mente y en el corazón. Apréndase una cita bíblica, apréndase un salmo, una palabra, el capítulo, el versículo, medítelo en su corazón, guárdalo, practícalo. ¿De qué nos sirven tantas misas, tantas lecturas de Biblia, tantas oraciones si no practicamos un carrizo? Eso no sirve de nada. Es lo que dice Santiago 2, 14, 15, por allá en adelante. El diablo también cree que existe Dios y tiembla. Usted cree que existe Dios, pero no le hace caso y no le obedece. Y hoy la Biblia dice, debemos colocar el mensaje aquí en el corazón y aquí en la mente de todas las personas para que aprendan. Por eso es que yo con una Biblia aquí le predico y aquí tengo el pan diario y hago mis apuntes. Y siempre que le hablo con palabras de Dios para que usted no diga es que el Padre Marco dijo, sino dice la palabra de Dios, dice la Biblia. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. ¿Se acuerdan cómo Jesucristo se quitó al diablo de encima? Lo dice Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Se acuerdan o no? Con la Biblia. ¿Se sabía la Biblia de memoria? ¿Las citas bíblicas de memoria? Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Léanlo, Mateo capítulo 4. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire todo lo que lo subió por allá en lo más alto del templo, lo colocó arriba del templo y le dijo, mire, tírate de aquí abajo, porque dice la Escritura, a sus ángeles ha dado órdenes para que tu pie no tropiece sobre la piedra y no se muera, tírate. Y Jesús le dijo, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Lo llevó a la cima de un monte, le presentó reinados, poderes y de todo. Adórame y te daré todo esto, todo el poder, todo el placer. Y dijo, dice la Escritura, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y el diablo, ¿qué hizo? Se fue. El diablo llega a tentarnos a nosotros y ahí caemos de boca, nos vamos como cabras locas al pecado y ahí caemos. Y por eso no podemos salir del vicio y del pecado, porque la palabra de Dios no está ni en la mente ni en el corazón de ninguno. Está solamente en los oídos y llega aquí a los oídos y tenemos unos tremendos tapones que no deja que la palabra de Dios entre y aquí golpea y aquí regresa y hasta ahí llega. Pero no la interiorizamos, no la profundizamos. El problema de nosotros los creyentes es que sí recibimos la palabra y sí la tenemos presente y sí llega a nuestra vida. Vemos misa, vamos a la iglesia, hay familias que nos mandan mensajes, hay familias que nos mandan videos y enseñanza y la escuchamos. Pero como los pelados en Venezuela, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Oigo la palabra de Dios y hasta ahí llego y me regreso porque no practico nada y no le hago caso a la palabra de Dios. Porque no la he sembrado en mi mente y en mi corazón. Por eso sus hijos tampoco, por eso su familia tampoco. La palabra de Dios no es para agarrar y leerla y releerla y releerla y releerla y ya tirarla. Es para obedecerla, es para hacerle caso. ¿No lo dijo Jesús en San Juan 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿O no se acuerdan lo que le dijo Jesús por allá en Mateo capítulo 7, versículo 21?
No todo el que me diga Señor, Señor, irá al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. No todo el que se llene la boca diciendo yo soy católico, apostólico, romano, yo soy más papita que el Papa, y mire mi cuadro de Jesucristo, y mire mi cuadro de la Virgen, y mire mi Biblia, y esta la compré en Jerusalén, y esta en Medjugorje, y esta fui a Fátima y me la traje, y qué bonito, y qué chévere, tantos rosarios, y mis rosarios de oro, con perlas preciosas, y qué bonito y qué emocionante. ¿De qué le sirve a usted tener todo eso? Si solamente con la boca se la llena diciendo Señor, 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 pero a la hora de cumplir la palabra de Dios, a la hora de llevarla a su vida, no le hace caso, no la obedece, hace lo que le viene en gana, hace lo que a usted le parece y no le hace caso al mensaje. ¿De qué nos sirve? Nos llega hasta aquí y se queda por fuera, pero no la interiorizamos, no la vivimos, no la practicamos, no la difundimos con nuestra vida. Sabemos que no debemos odiar y andamos odiando, que no debemos robar y andamos robando. ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué vamos a iglesia? Si somos malos y seguimos siendo malos y vamos de mal en peor y no cambiamos y no mejoramos. Porque la palabra de Dios todavía no ha profundizado. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y les voy a decir, no los conocí, aléjense de mí, ustedes que hicieron el mal. Ustedes que no obedecieron la palabra, ustedes que sabían lo que tenían que hacer. Por eso Jesús lo dijo con esta palabra. El siervo que conociendo la voluntad de su amo haya hecho algo digno de castigo, recibirá muchos azotes. Y el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá poco. En español, si usted conoce las cosas de Dios y las ha oído y las ha escuchado, pero se porta como un fariseo, como un hipócrita, que no le presta atención a la palabra, le van a recibir muchos azotes por no obedecer la palabra. Y ahí estamos nosotros pintados, portándonos mal, haciendo las cosas mal, haciendo las cosas como queremos, pero no le hacemos caso a la palabra. Yo no entiendo, mire, hay gente aquí, no los estoy viendo por si acaso, para que me digan, ay, es que el padre Marcos lo que pasa es señalándome y apuntándome. Yo sé que hay gente aquí que está escuchando la misa, y sopotoscientas veces ha escuchado lo que dice Mateo capítulo 19 versículo 5. Pero les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro. ¿Y qué dice Padre? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola cosa. De manera que no son dos sino una sola cosa. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿De qué habla? Pues del matrimonio. Y hay muchos que están escuchando la misa y no se han casado. O han escuchado lo que dice 1 Corintios 6:18. Que Dios no quiere la fornicación y el que fornica peca. Y hay cuántas parejas viviendo amancebado, en concubinato, que no me caso porque no tengo casa, que no me caso porque no tengo plata, que no me caso porque somos muy jóvenes. El pato y la guacharaca. La palabra de Dios le choca en el oído y le rebota. ¿Cuánta gente no ha escuchado que debe casarse, pero no les da la gana de casarse? Ay, padre, usted sí es grosero, así no me hable. ¿Cómo quiere que lo diga? ¿Le digo por las buenas? ¿Se lo digo por las malas? ¿Se lo digo bonito? ¿Le digo feo? Como sea, y usted es un desobediente, igual no va a hacer caso. Igual los adúlteros. ¿No han escuchado lo que dice Hebreos 13:4 del adulterio? Que Dios va a castigar a los adúlteros, a los que andan rompiendo, destruyendo su hogar y casándose con otras personas porque el mundo lo permite. Es que yo me puedo casar por el civil de nuevo y eso vale. Pues no sirve, eso es adulterio. Y van a recibir un castigo de Dios, pero les entra por un oído y les sale por otro. No les importa. Igual los groseros. ¿No han escuchado lo que dice Efesios 4:28? No salga de su boca palabra que dañe, que destruya, que desedifique. Y hay gente mal hablada y grosera. Igual los ladrones, puede leerlo, y los brujos, y los hechiceros, y los magos, y los chismosos, y todos los que odian, tienen rencor. ¿No han escuchado lo que dice la Biblia? Sí, pero no les viene en gana cumplirla, porque no la tienen ni en la mente ni en el corazón. Ay, padre, qué feo habla usted. Pues me voy a buscar a otro padrecito que me hable más bonito. A mí no me gusta que me hablen así. Usted no es mi mamá para que esté regañando. Bueno, ¿y qué hace aquí? Búsquese a otro padre que le coloque pañitos de agua tibia. Pero le hablo bonito, le hablo feo, le hablo de cualquier manera y le explico con la palabra y usted todavía no hace caso. ¿Por qué? Porque la palabra no está en tu mente y en tu corazón todavía. Y como no ha hecho nido en tu mente y en tu corazón, el diablo se la roba.
y no le obedece y no hace caso, sino que hace lo que le venga en gana. Y eso no lo quiere Dios. Miren cómo lo dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. ¿Cuál es la alianza? ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que su ley, que su palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón no hay palabra de Dios. Dígame usted, cuando se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se le viene aquí? Cuando lo hacen enojar, cuando lo hacen enfurecer, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? No son las palabras humanas, no se deje, defiéndase, grítelo también, insulte también. ¿O es la palabra de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Pensamientos sucios, cochinos, torcidos? ¿O pensamientos de la palabra de Dios? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? Cuando la ley está en mi mente y llega un pensamiento del enemigo, un mal pensamiento a mi mente y a mi corazón, soy capaz de correrlo, de sacarlo. Pero cuando la ley y la palabra de Dios no está en mi mente, ahí lo dejo albergar y que se quede y que haga nido. ¿Qué tienen en la mente los jóvenes? ¿Qué tienen en la mente los padres? ¿Qué tienen en la mente las personas de hoy día? Trabajar, tener dinero, tener carros, casa, fortuna. ¿Qué es lo que sus hijos tienen en la mente cuando sean grandes? Ser predicadores de la palabra, ser sacerdote, ser monja. Eso ni por equivocación lo sacan de la mente del niño, de la niña, de la persona. Lo que tiene que inculcar en la mente del niño es que trabaje como esclavo, que gane dinero, que eso es lo que da vida, que eso es lo que da felicidad. ¿Qué hay en la mente de la juventud hoy día? Todas las cochinadas que ve en el celular, en las redes sociales, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de tomar, la manera del vicio. Eso es lo que los jóvenes tienen en la mente, no la palabra de Dios. Porque los padres no se la han puesto, porque los padres no se la han enseñado, porque no se la han inculcado y no se la han llevado a su vida. Pondré en sus mentes mi palabra, pondré en su mente mi ley, pondré en su mente mis pensamientos. ¿Cómo piensan los jóvenes hoy día? ¿De qué manera? Que un joven piense ir a la misa, que un joven piense ir a la iglesia, que un joven piense en su primera comunión, que un joven piense en las cosas de Dios contados con los dedos y sobran. Miren lo que piensa la juventud hoy día. ¿Y de quién es culpa? Suya, papá, suya, mamá, que ni siquiera usted piensa en Dios y sus hijos tampoco. Hijo de tigre sale pintado y el de faro rabipelado. Y si usted es un ateo y un perezoso y un flojo para las cosas de Dios, así están sus hijos. Donde está el palo está la astilla. De esa manera es usted. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en la mente de tu familia? ¿Qué has puesto ahí? La palabra de Dios. Lo más importante, el mensaje de Cristo o las cosas del mundo, las cosas paganas. Pondré mi mente, pondré mi palabra en su mente y en su corazón. ¿Qué hay en el corazón de las personas? Ay, padre, tengo depresión. Ay, padre, estoy muy triste.
Ay, Padre, estoy angustiado, estoy desesperado, mi corazón no aguanta. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿No le ha puesto todavía la palabra en el corazón de sus hijos? Se alegra, ¿se acuerdan de los discípulos de Maús? Con razón ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. ¿A usted le arde el corazón de emoción y de alegría cuando le explican la Escritura? ¿O se pone bien bravo y bien grosero cuando el cura le predica de esta manera? Nuestro corazón ardía y se emocionaba al explicar las Escrituras. De esa manera arde su corazón y se emociona. Cuando usted va a una misa y escucha la palabra de Dios, se llena de fascinación, de contento, o eres de los que te aburres y te quedas dormido. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Palabra de Dios, palabra de Jesucristo, palabras del Señor o palabras humanas, rencores, resentimientos? Porque en el corazón del hombre se albergan los robos, los resentimientos, los adulterios, las cosas malas. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tu corazón se acelera, se emociona? ¿Por qué? Porque tienes un trabajo nuevo, porque tienes dinero, porque tienes amigos, porque tienes cosas materiales. ¿Cuál es la alegría de tu corazón? ¿Cuál es la fascinación? La oración, la lectura de la Biblia, ir a un retiro, ir a servir en las cosas de Dios. ¿Eso es lo que te alegra realmente? ¿O las cosas meramente humanas? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Pondré mi ley en su mente y en su corazón significa que ustedes y yo necesitamos priorizar, colocar por encima de todo la palabra de Dios y todavía no lo estamos haciendo. Colocar por encima a Dios y todavía no lo hemos exaltado. A eso nos invita la primera lectura. Y después de eso, ya nadie tendrá que instruir a su prójimo, porque cuando la palabra de Dios está en la mente y en el corazón, todos conocemos a Dios, ya nadie necesita instrucción de Dios. Pero hoy día la gente necesita ser instruida. Hoy día la gente necesita ser llevada a Dios. Y usted no se ponga bravo cuando yo le predique. Y usted no se ponga bravo cuando yo le enseñe. Y usted no se enoje, no llene de rabia, de molestia. Si está haciendo algo mal, la palabra de Dios para que se corrija. Hay personas que se fastidian y se van y no les gusta escuchar la misa, el evangelio, porque el padre regaña, porque el padre dice las cosas muy feo. ¿Y cómo quiere que se la diga? Si bonito no hace caso, si feo tampoco hace caso, ¿cómo quiere que se la diga? Quiero que la palabra de Dios nazca en su corazón. Quiero que la palabra de Dios florezca en su corazón, en su mente, en su vida, en su familia. Qué bonito sería, y termino con esto, que todos estuviéramos leyendo la Biblia, que todos estuvieran escudriñando la Escritura. Y ahorita que estemos en España, vamos a leer la Biblia si Dios quiere. Vamos a leerla. Vamos a leer la palabra de Dios. Todos los días, media hora, una hora. Y ojalá que cuando empiece el programa de leer la Biblia, usted se una con su hijo, con su hija, con su familia. Y entre todos leamos la palabra de Dios. Y entre todos tengamos tiempo para escuchar la misa. Y después de la misa tengamos tiempo para leer. Y vamos a leer la Biblia. Vamos a leer. Estoy esperando llegar a España para buscar una Biblia y mostrarles cuál. Y vamos todos a meditarla. Que no solamente nos dediquemos a cada domingo en la misa, sino todos los días, hasta leerla toda, que no nos muramos sin haber leído la Biblia. Y no solamente leerla, empezarla a practicar, empezarle a hacer caso a la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a comprender que la palabra de Dios, el mensaje, debe llegar a nuestro corazón. Pero no solamente llegar, sino debemos hacerlo vida, encarnarlo como la hizo la Virgen María. Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue. La Virgen María lo dice el Evangelio, cuando le dijeron a Jesús por allá en Lucas 11:37, y termino para no alargarme, Lucas 11:37, cuando le dijeron a Jesús, bienaventurados los senos que te dieron de comer, el vientre que te llevó, Jesús dijo, bienaventurado aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Oiga, cuando Jesús terminó de hablar, Lucas capítulo 11, versículo 27, mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, bienaventurada la que te dio a luz y te crió. Y Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra y hacen caso. Aprendamos a hacer caso a la palabra, a meditarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que la palabra